25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube también, que sale simultáneamente a las 21 horas por Sin Filtros-TV. Ahí nos pueden ver y pueden replicar, retuitear y compartir nuestro show, porque están todos los programas ahí. ¿Cuántos dirán? ¿Unos 52, 53? Ya a estas alturas 54 me dicen. Este es el programa número 54 y tenemos un temazo que interesa mucho a las personas que nos están viendo en este minuto, porque tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con la atención a ese primer contacto entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Hemos visto en estos últimos días algunas imágenes, largas filas pidiendo algún tipo de beneficio, alguna prestación, y hemos visto algunos enfrentamientos, ¿no? De personas que, yo imagino, cruzados también por la ansiedad de esta pandemia, se han ido a los golpes. Y es curioso lo que pasa con los servicios públicos, porque si bien a nivel OCDE sacan muy buena nota, la ciudadanía no los evalúa bien. Queremos conversar del tamaño del Estado también. Queremos ver qué es lo que dice la Constitución respecto a los servicios públicos y si es que habría alguna garantía que habría que instalar en el nuevo articulado. Para eso contamos con dos candidatos a la Convención Constitucional que van a entregar sus postulados y sus perspectivas respecto al tema que nos convoca y por supuesto al panel conspicuo que ya se han transformado en figuras públicas, estrellas de rock and roll. Prácticamente desde algún lugar ya les piden fotos y todo aquello. Dicen, ¿por qué están cerrados los malls? No me puedo sacar más fotos. Increíble, sufren por eso que los malls no están funcionando. Es increíble. Un poco de contexto, estos son los datos acerca del tema que nos convoca para que pisemos el mismo suelo, ¿no? Aquí comienza Sin Filtros. Bienvenidos y bienvenidas. La estructura del Estado no es un tema que acapare titulares de prensa, pero sin duda será fundamental para el destino del proceso constituyente. ¿Cómo funciona el Estado? ¿Qué se entiende por servicio público? Los servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación de éste, cuyo fin último es satisfacer los requerimientos de una colectividad. Los servicios públicos son una función de Estado, puesto que el Estado no es sino una corporación de servicios públicos administrados por los gobernantes sobre quienes recae, a su vez, la función y la obligación de crear, organizar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Los servicios públicos son administrados por el Estado a través de instituciones públicas creadas para tales fines, aunque también pueden recaer en las empresas privadas siempre y cuando éstas se sujeten al control, vigilancia y fiscalización del Estado y cumplan, por supuesto, con las normas y leyes vigentes. Por lo general, los servicios públicos tienen carácter gratuito o su costo es muy bajo o está subsidiado, pues su finalidad no es el lucro, sino atender las necesidades sociales. En la segunda mitad de la década de los 90, el gobierno chileno impulsó una ambiciosa política pública de modernización de la gestión pública. Uno de sus objetivos más destacados era mejorar la efectividad de los servicios públicos, para lo cual buscó implantar un estilo de gestión desburocratizada, orientada por resultados más que por normas rígidas. Quizás algunos de los servicios públicos de mayor conocimiento ciudadano sean el Servicio de Impuestos Internos, que tiene su génesis en la Administración de los Impuestos sobre Alcoholes en 1902, el Fondo Nacional de Salud, FONASA, que surge en 1979, el Instituto de Normalización Previsional, o INP, creado con la Reforma Previsional de 1980, que fundó el sistema de AFPs, el Servicio de Registro Civil e Identificación, creado con la Ley sobre Registro Civil de 1884. Dentro de las más nuevas está la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la DIVAM, y el Chile Compra, creado el 2003,
con la misión de generar eficiencia en la contratación pública con altos estándares de probidad y transparencia. Entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipios, el Estado emplea alrededor de 360.000 personas, de las cuales 93.000 trabajan a honorarios, según la DIPRES. Usted se preguntará, ¿cómo funcionan los servicios públicos? Bueno, todo lo que quiso saber y nunca le contaron será tema de conversación hoy en Sin Filtros. Muy bien, me pillaron conversando con parte del panel. El tema que nos convoca es el de servicios públicos. Vamos a hablar acerca de la atención y del estado de nuestros servicios públicos hoy por hoy y vamos a ver qué puede hacer la Constitución por ellos, ¿no? ¿Quién sabe mucho de Constitución y es la persona que siempre de alguna manera entrega los conceptos básicos que están involucrados en la vieja Carta Fundamental o en la que vamos a cambiar y dar las perspectivas de lo que podría ser la nueva? El señor Francisco Orrego, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Iván, amigo, ¿cómo está usted? Contento de estar hoy día acá. Un capítulo distinto, un ambiente distinto. Tengo mucha expectativa respecto a este programa. Mira, qué bueno. Mucha Bueno, expectativa. a lo mejor lo van a saber cuando conozcan a nuestros invitados, que es la sorpresa que estamos de alguna manera escondiendo hasta este momento. Saludamos de inmediato desde las catacumbas del Frente Amplio al señor Javier Velasco. Las catacumbas, digo, a propósito de las entrañas, no es porque esté por debajo de ellas, ¿no? ¿Cómo está usted? Bien, ahora un poco confundido también, pero bien, y también con muchas ganas de comenzar este programa que se ve muy interesante. ¿El Frente Amplio cómo está? ¿Bien? El Frente Amplio muy bien. Entiendo que tan bien que incluso por ahí Nuevo Trato también está más o menos bien. Hay un candidato nuevo. Hay un candidato nuevo, efectivamente. Exactamente. Eso es la voracidad como de las nuevas fuerzas emergentes. No podemos parar. Muy bien, la queremos presentar. Viene íntegramente de negro. Entendemos que no está guardando ningún luto y fue una cosa espontánea. Magdalena Mirer, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Bien, gracias, Iván. Feliz de estar acá. Y no voy a hablar de Twitter, pero quiero mandar un saludo muy chiquitito ¿Ya? a Sebastián, que siempre está en el chat y dándome apoyo. Y un anti-saludo a Gonzalo, que es como masoquista, porque me ve, me vuelve a ver, me ningunea, le ¿Ya? doy asco, pero me vuelve a ver. Perfecto. Un anti-saludo para Gonzalo, un saludo para Sebastián. Un troll que está confundido de alguna manera. Sí, yo creo que tiene sentimientos encontrados, quiero pensarlo así. Ajá, Sí. fantástico. Pero usted tampoco dio los arrobas ni los nombres, no los quiere No, identificar plenamente. no, con su nombre Ellos de saben pila. quiénes son. Ellos lo saben, Sebastián, tú sabes. Qué bonito. Hablando de troles, queremos saludar a una persona que tiene su vida compartida. La mitad en el mundo real, con los pies aquí, y la otra es en Twitter. El señor Gabriel Allen Parte, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Iván. Gracias por estar una noche más acá. Hoy día no recibí aplausos de la galería, pero bueno, será... Sí. Ve. Ahí está, muy espontáneo. Gracias, Tere. Muy espontáneo. Muy agradado estar aquí, con mucha expectativa este programa. Perfecto, muy bien. La gente tiene mucha expectativa del programa de hoy. Teresa Marinovich, licenciada en Filosofía, directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente. Actualmente es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Teresa, bienvenida. Muchas gracias por Muchas estar gracias, acá. Iván. Muchas gracias. ¿Qué es la Fundación Nuevamente, así en corto? Una fundación, una ONG orientada a la difusión de ideas liberales. Liberal clásico. Liberal clásico. Sí. Perfecto, muy bien ahí, en corta. ¡Qué obediente! Teresa Marinovich, muy en corto. Siempre, Iván. Siempre. Juan Andrés Lagos, periodista, académico y escritor, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Actualmente es candidato por el Distrito 8. Juan Andrés, muchas gracias por estar en el día de hoy. Gracias acá. por la invitación. Muchas gracias. Quiero partir por usted de inmediato. Bueno. ¿Cómo califica el estado de los servicios públicos en Chile hoy? A ver, mira, primero, datos objetivos. Según estudios internacionales, incluida la OCDE, Chile es un estado muy pequeño que entrega muy pocos recursos a lo que es el sistema de servicio público. A pesar de eso, y esto lo quiero remarcar con mucha fuerza, Sí. la mayoría de la gente que trabaja en el servicio público lo hace de una manera extraordinariamente sacrificada y con mucho empeño. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer en la nueva Constitución es una cuestión esencial. A ver. Un Estado robusto y muchos más recursos para todo el sistema, que obviamente implica mejorar, modernizar, hacer mucho más eficiente el conjunto del sistema de servicios públicos, que hoy día está extraordinariamente jibarizado, porque no es que no tengamos Estado, sino que tenemos un Estado que está a disposición de no menos de 7 familias que el año pasado tuvieron como ganancias los negocios de esas familias sobre el 70%.
Eso es el Estado chileno, entre comillas, hoy día. Y lo que necesitamos es un Estado de Chile para que efectivamente, entre otras cosas, fortalezca el servicio público y el sistema público lo modernice, le meta recursos, lo haga robusto y supere algunos de los problemas que tenemos hoy día. Tere, ¿cómo lo ves tú? Me imagino que no lo ves de la misma manera que Juan Andrés. Tengo unos leves matices de diferencia con el Partido Comunista en general. Ajá. ¿Leves? Leve. Nos separan unos matices. Es que los extremos se tocan, dicen por ahí. No, yo creo que la percepción, no solo mía, sino que la percepción de las personas es que los servicios públicos son muy deficientes. Algunos no tanto, digamos, la experiencia, por ejemplo, de las personas en su CEFAM no es mala. Sin embargo, cuando llegan al hospital ya empieza a ser desastrosa, fundamentalmente por esos funcionarios públicos que están fuera de, en la sala de espera, por decirlo de alguna manera, toda la parte administrativa. Se quejan mucho las personas de eso, de un trato muy displicente, de un abandono, de indiferencia, qué sé yo. Todo esto se resuelve una vez que ya tú lograste entrar, pero el tema es llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que hay diferencias entre muchos servicios públicos, algunos funcionan relativamente bien, otros no, pero pienso que la percepción de la ciudadanía es que no son buenos, es que hay una enorme burocracia. Vimos el año pasado, a propósito del registro civil, oye, yo en cualquier minuto me caigo acá. Trata de que no. Bueno, pero hay un respaldo, ¿no? Sí, hay un respaldo. Hay un respaldo. Tiene respaldo. Vimos el año pasado, si no me equivoco, una persona rogándole a una funcionaria pública que por favor le diera la clave única para su hija, que era un trámite fundamental, no sé por qué razones de salud, si no me equivoco. Hemos visto a personas en el servicio médico legal llorando porque resulta que los tramitaron, porque los señores, estos servidores llamados o mal llamados, servidores públicos, resulta que estaban en paro, entonces le dijeron que no, que viniera ayer, y que no, que en realidad no, hoy día tampoco, así que vuelva mañana, y todo esto estamos hablando de la entrega de un cuerpo. Vemos en el registro civil filas enormes, salvo en los registros civiles de algunas municipalidades funcionan mejor y qué sé yo. Vemos a emprendimientos atascados por distintos tipos de patentes que no les dan nunca, que no tienen la patente de alcoholes porque hay que comprársela a otro, porque resulta que se cerró la entrega de patentes, y en fin. Vemos un montón de cosas así. Yo hablo con muchas personas, yo vivo en una situación distinta, gracias a Dios no dependo de muchos servicios públicos, prescindo de ellos, pero la experiencia de las conversaciones con la gente que sí los usa no es precisamente favorable, o sea, una burocracia espantosa. ¿Y el Estado tiene que ser más grande, como plantea Juan Andrés El Lago? Estado tiene que ser más eficaz, creo yo, más que más grande o más chico. No es tanto un tema de tamaño como un tema de eficiencia, por una parte, y de tener, y creo que yo a nivel de funcionario público creo que hay que remarcar el hecho de que el funcionario público tiene que estar consciente, o sea, cualquier persona que trabaja en el Estado tiene que entender que es servidor de aquellas personas a las que atiende. Hoy día, como el Estado es alguien o un ente, ¿no es cierto?, una abstracción y no hay dueño, entonces el servidor te puede tratar a las patas y tú no tienes nada que hacer, porque dependes en el fondo de él. Yo creo que esa mentalidad hay que cambiarla y hay que empoderar un poquito al ciudadano, por una parte, y por otra al funcionario público, digo, por lo menos a estos que han sido embutidos un poco a la fuerza, tipo operadores políticos, a empezar a decirles que tienen que cambiar de actitud. Perfecto, quiero abrir la palabra al panel, no sé quién quisiera partir. Javier Velasco, por favor, los desafíos respecto de los servicios públicos. Bueno, creo que esta, por supuesto, es una discusión muy interesante y me llama la atención además que creo que concuerdo con algunos elementos de lo que presentan los dos invitados. Yo creo que en Chile tenemos, y no quiero adelantarme, yo creo que Pancho va a dar una mirada general respecto de la institucionalidad en este sentido, pero tenemos el principio de servicialidad en la Constitución vigente y tenemos además en leyes como la Ley General de Bases de Administración del Estado, ideas como la del artículo 28 que dicen que en el fondo los servicios públicos están ahí para resolver eficientemente las necesidades de la ciudadanía, propender a lo común, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que es evidente que en Chile existe una crisis respecto de los servicios públicos, en el sentido de que esta idea de resolver eficientemente las necesidades de las mayorías no se percibe de esta forma por las mayorías. Y ahí yo creo que hay que salir un poco de la discusión de tamaños de Estado, efectivamente, y creo que es muy necesario también salir de la discusión acerca de la grasa o de la burocracia estatal. Yo creo que hay dos grandes factores que hacen que hoy en día no se perciba como eficiente el sector público, y uno es el diseño del Estado neoliberal. Hay un problema ahí de tener un Estado que tiene poderes públicos débiles frente a poderes privados muy fuertes.
Hay un problema con el servicio público que está hoy en día amarrado al vaivén político. Existen instituciones que se recomponen cada vez que entra un nuevo gobierno. Y además hay un sistema de servicios que está mal integrado, que es ineficiente. Y yo creo que para dar solución a todo eso, también tenemos que hacernos cargo de un problema de cultura organizacional, un problema de cultura a nivel institucional en el sector público, que, bueno, se ha dicho mucho, existe este lugar común de la idea de que el servicio público es también una suerte de bolsa de trabajo. Yo creo que para todo eso tenemos que hacernos cargo, claro, del problema de la cultura organizacional, pero sobre todo del problema de diseño que tiene nuestro sistema y que se caracteriza por estos factores que yo decía, los poderes públicos débiles frente a los poderes privados fuertes, y también por otros elementos que son constitutivos del Estado subsidiario, como la focalización, la competencia por recursos entre organismos públicos. Los que hemos tenido la oportunidad de ver la tramitación de la ley de presupuesto, nos damos cuenta que cada año existe una competencia incluso entre los ministerios para ver quién se lleva más plata. Hay una perspectiva, además, excesivamente cuantitativa respecto a la asignación de recursos. Falta coordinación, falta participación social y un último elemento. Sí. Hay que eliminar la puerta giratoria entre el empresariado y los servicios públicos, sobre todo los servicios públicos que tienen un rol contralor respecto de esas empresas privadas. Vas a tener la posibilidad de hablar más en el transcurso del programa, Javier. Gracias. Juan Andrés Lago, y voy contigo, Pancho Rego. Yo creo que hay que ir a las causas de la situación, porque de otra manera estamos hablando de una nueva constitución, o sea, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de arreglar la burocracia de tal o cual servicio. Dicho eso, obviamente que eso lo puede resolver, pero creo que hay que ir a la causa. Nosotros, como dice Javier, todavía tenemos un Estado subsidiario que en su arquitectura es producto de una dictadura cívico-militar, que lo que intentó fue pasar por arriba de todo lo que fuera público en este país, y sobre la base de los cuerpos incluidos, porque hubo mucha represión en el sistema público, mucha. Se concentró mucho en esa dirección. A pesar de aquello, tú tienes que lo cualitativo en Chile, desde el punto de vista de tecnología, conocimiento científico, conocimiento cultural, conocimiento aplicado, sistema municipal, sigue siendo parte del sistema público a pesar de esta arrolladora intento por tratar de destruirlo todo. Entonces, yo diría, miremos bien lo que es el diagnóstico. Sobre esa base, yo digo, necesitamos un Estado no subsidiario, como el que todavía tenemos. Necesitamos un Estado robusto, que no significa ponerle más burocracia, significa otra cosa muy distinta. Francisco, es un tema de modelo, dice Javier. O el modelo es una piedra en el zapato para la eficiencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Así es, un poco extrañado, porque bastante bien a jugar el Partido Comunista dentro de las reglas del juego de este sistema capitalista. Cuando vemos los balances del Partido Comunista, vemos que upa que les va bien, ¿cierto? Como lo han hecho la universidad. ¿Sí? No, yo creo que a nivel constitucional... A ver, espera, Pancho, ¿a qué te refieres? Porque lanzaste una cosa media... Los balances del Partido Comunista, de cuánta plata tienen, es el segundo partido más rico del país, tienen más de 100 inmuebles, los vendieron en el año 2017, se los pasaron a una empresa recién creada. ¿Pero qué tiene que ver con el servicio público de este tema? ¿Te has jugado bien en esta cancha? ¿En qué cancha? Eso es lo que... Estamos hablando del servicio público. Yo no tengo ningún problema si entramos a hablar de lo que tú quieras hablar. Usted ha jugar muy bien, yo los felicito porque saben jugar muy bien. Pero estas a nivel constitucional. A nivel constitucional. Ridículas. A nivel constitucional. Yo creo que es bueno que entramos el debate. Por cuarta vez. Donde lo queremos hacer. O abrimos debate. Yo no tengo problema. Por cuarta vez, a nivel constitucional. Vamos a tener tiempo, Juan Andrés. Porque en el transcurso del programa vamos a tener tiempo. Lo voy a repetir como por sexta vez, yo creo, ¿no? A nivel constitucional. Vamos, Pancho, creo que hay ciertos principios que son básicos. Un poquito como por ejemplo el principio de probidad y transparencia que está consagrado en el artículo 8 de la Constitución. El rol servicial del Estado, efectivamente, como señalaba Javier en el artículo 1, inciso 4, que el Estado está al servicio de la persona, que es una visión muy desde la concepción liberal del Estado, a diferencia de concepciones totalitarias, como por ejemplo la ultraizquierda, que considera que el Estado tiene que ser primordial. Y eso la Constitución nuestra lo hace muy bien, efectivamente, el garantizar los derechos de las personas por sobre un Estado totalitario, ¿no? Y eso ojalá se mantenga el rol subsidiario que tiene el Estado, tanto respecto a los servicios públicos como de la actividad de los particulares dentro de la economía. Eso es súper interesante de analizar. Ahora a nivel constitucional hay muchos organismos, entonces hacer un detalle de cada uno, créeme que sería muy difícil. Hay algunos en los que nos podemos detener un poquito más, como se me viene a la cabeza el CERVEL, por ejemplo. Pero por ahí tenemos otros organismos como el COSENA que no están muy bien ahí asentados en la Constitución. Pero en general los organismos públicos que le atienden a la ciudadanía no están en la Constitución. Por ejemplo, el registro civil, ¿no? Que está regulado un poquito más abajo. Y ahí es donde la ciudadanía efectivamente dice, mira, que nosotros tenemos algunos problemas porque no tenemos la atención que necesitamos. Y eso es interesante ver cómo lo podemos modificar a futuro.
Tere, quiero ir contigo un segundo, porque se han dicho bastantes cosas y veo que anotas ahí en tus apuntes. Respecto a Javier, quiero decirle que tú planteas, tú dices que el poder privado, el poder público o el Estado en el fondo ha estado un poco debilitado y se ve un desequilibrio con el poder privado, ¿no es cierto? Con el mundo económico, me imagino. Ya, yo te quiero decir que creo que los grandes problemas que están viviendo los ciudadanos y el país en general tienen que ver justamente con que los poderes privados y los poderes públicos se han coludido. Todos los escándalos que tú puedes atribuirle al mundo privado o económicos han sido posibles gracias a que hay un político o que no está haciendo la pega o que derechamente se ha coludido con ese privado en particular. Claro, un político y un empresario que quiere Un comprar político y un empresario. ¿sabes? Muchos de los escándalos financieros... Espera un segundo. Sí, pero te quiero hacer un paréntesis. Es que del 90 hasta hoy, salvo parcialmente el gobierno de la nueva mayoría, este país ha sido dominado por políticos de derecha y de centro derecha. Bueno, yo que lo son que además entiendo, los que yo lo que están entiendo muy vinculados al poder económico. A ver, Entonces, Juan Andrés, sería yo interesante- creo que podemos, con el Partido Comunista podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero pienso que hay cosas que son hechos y respecto a los cuales no caben opiniones. Entonces, uno de los hechos... O sea, si caben opiniones. Respecto de eso los es libertad. hechos, no, Eso es libertad. Bueno, entonces ya, ¿es un hecho o es una opinión que la mayoría de los presidentes que tuvimos desde los 90 en adelante son de centro izquierda o izquierda? Espérate, ¿te puedo decir algo? ¿Eso es un hecho o una opinión? Lo que hubo es una transición pactada donde Pinochet, de dictador absoluto, pasó a ser comandante en jefe del ejército, después senador cuestión vitalicio. que duró poco. Espérate. Cuestión que duró bien poco. No, lo que te quiero decir es que estos gobiernos, esta transición pactada, tiene que hacerse responsable del Estado que tenemos, incluidos los servicios públicos. Ese es un hecho. No sé cuál es el punto. El punto, Ese es un hecho, déjame sí. terminar la idea. Mi único punto es que desde entonces hasta ahora la izquierda o centro izquierda, ¿no es cierto?, representada, entiendo, en este panel por Javier, perdón, no por Javier, por Gabriel, la centro izquierda ha estado no solo a cargo del país en términos desde el punto de vista del Ejecutivo, sino que siendo mayoría en el Parlamento. 8 con años una la derecha. ¿Ah? 8 años la derecha, sí. 8 años la derecha, efectivamente, pero mayoritariamente han sido partidos de izquierda. Entonces, yo no quiero en todo caso entrar en un debate de quién lo hizo peor y nada por el estilo, Pero es sino que simplemente hacer notar, por ejemplo, que cuando tú tienes un privado que hace una estafa... Oye, yo no puedo moverme acá para mirarte. ¿Te gustaría moverte otra vez? Si quieres, tú me avisas y yo podría correr esto. Oye, lo que pasa es que los grandes privados hacen lo que quieren en este país. Por ejemplo, A diferencia del entonces, sistema por ejemplo, público que algún déjame control terminar, tiene. Juan Andrés. Un segundo, Juan Andrés. Déjame terminar, Juan Andrés. Entonces, cuando tú tienes escándalos en distintas áreas, voy a tomar como ejemplo el caso de la educación. Cuando tú tienes Como la ARSI. ¿Ah? Como la ARSI. Mira, ni siquiera me voy a meter en el caso Sí, de la pero ARSI. métanse en las 7 familias. Bueno, Pero Juan Métanse en Andrés, las 7 salgamos de familias. Pinochet y de las 7 familias, yo te lo Juan ruego, Andrés, todavía no hablo, ese pero te lo discurso, ruego que salgamos de ese eso. discurso, ¿Por qué? déjame ¿Por qué? Que es la cantinela inquieta. tan repetida que ya la Oye, tenemos sí, hasta repetida. acá. Oye, si Vamos quiere- para el futuro, estamos Absolutamente. construyendo A ver, Oye, constitución. podemos- Tere Marini, por favor, que Tere Marini El futuro. termine Juan Andrés, de después plantear su hablamos argumento. de las 7 familias y yo te cuento si conozco alguna y todo el cuento, No, pero yo creo que por ahora no me podemos... interesa eso, Bueno, me interesa la arquitectura del Estado. perfecto, ya, donde la déjame regulación del sistema terminar. Yo público creo pasa que... mucho Vamos a eso. entrar en eso, Juan Andrés, por favor, déjala terminar. Dale, Tere Marini. Y no es fácil No es quitarme la fácil. palabra. Dale. Ya, cuando tú estás hablando de los escándalos, y por ejemplo pienso en los escándalos de educación, no voy a mencionar a la ARSI, que es un escándalo particularmente significativo porque hay un partido de por medio, ¿no es cierto?, que se supone está contra el modelo capitalista y por tanto no debiera haber usado una universidad como un modelo de negocio. Ya, Para lucrar. no voy a tomar el caso ARSIS, voy a pensar en todos los demás, ¿no es cierto?, en todos los escándalos que ha habido, en todas esas instituciones que han sido poco serias. Tú dices, ¿es el mundo privado? Sí, Sí, hay son ambos. una parte del mundo privado responsable, evidente. ¿Y qué función ha cumplido en todos esos escándalos el mundo público? Había organismos acreditadores, usado. hay ministerio de educación. Lo han usado. Ha habido, El digamos, gran privado usa el sistema público en Chile. había todas estas universidades, todas estas entidades de educación había en el Estado un organismo capaz de hacerle frente y de poner límites, que ese era, se supone, su objetivo, ¿no es cierto? Asegurar o garantizar que la educación que se diera fuera seria, que las personas no fueran estafadas, en fin. Eso no se cumplió. Por lo tanto, aquí hay un señor dueño de la Universidad del Mar o dueños de la Universidad del Mar que nos puede decir frescos.
ladrones, abusadores, no sé qué. Ya, ok. Acá hay otros señores que estuvieron pagados con plata de los contribuyentes, de todos los chilenos durante muchos años para cumplir una función y no la cumplieron. Y acá se habla del mundo privado. Entonces, cuando los privados pasan estas cosas, es en un 90%, 99%, porque hay una colusión entre el poder político y algún grupo o poder económico concreto. Entonces, yo creo que la Constitución tiene un papel ahí y que tiene que ver con evitar estas concentraciones de poder y, por lo tanto, dar espacio, ¿no es cierto?, para que los privados desarrollen sus funciones y al mismo tiempo cumplir la norma, las funciones Teresa, para las cuales el espérate, Estado tú indiscutiblemente existe. Tú hablaste de hechos y te quiero tomar esa parte, porque es súper importante para la nueva Constitución eso. No es una palabra, no es una frase, tú que dices que eres Francisco, constitucionalista y todo eso. Pero ocurre que aquí tenemos un Estado subsidiario. En buena hora. Bueno, para ti en buena hora, pero es la causa de las consecuencias. A ver, ¿cuál es el tema? O sea, y lo que queremos es cambiar ese Estado subsidiario, barrer con él. ¿Qué cosa que quieres? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Quiero saber algo concreto, puntual. Porque ocurre de que el carácter del Estado, la institucionalidad, la arquitectura, el dominio político y económico está en esa base. ¿En dónde? En ese asentamiento. ¿En quién? En el concepto del Estado. Por favor. O sea, pero podemos ser un poco más... Entonces, sí, pero podemos ser si tú me dices que un funcionario de un sistema público, del sistema público X en Chile tiene poder, por ejemplo, como el CERNAC, para poder evitar lo que habitualmente ocurre ahí, que los reclamos que la ciudadanía hace simplemente no se llegan a clarificar siquiera. Eso no es verdad. No, espérate. No, sí es verdad. No es verdad. Lo que ocurre es que el sistema público está siendo usado y en buena medida abusado para generar tasas de ganancia que son medibles. Y la corrupción, de mi punto de vista, la más grande, porque hay una corrupción menor, ciertamente, pero la más grande, es la colusión del oligopolio económico por sobre el servicio público. Ya, entonces tú dices, ese es el déjame ver si te entiendo. Por lo tanto, necesitamos... Tú lo que dices es, hasta para un ahora... nuevo sistema público necesitamos una arquitectura distinta de la Constitución. Voy a repetir lo que tú dices para ver si te entendí bien. El Estado estaría cooptado por el poder político, poder económico. Absolutamente. Ya, perfecto. Entonces, eso, el poder económico ha sido capaz de comprar, por decir así, al poder político. Ni siquiera ha necesitado comprarlo. Mira, yo te quiero decir, ¿por qué no se ha investigado? Espérate, ¿por qué no se ha investigado? Podríamos dejar entonces yo no entiendo cuál es el plan. Esta edificante sobremesa día domingo y entrar en debate. Sí, vamos a entrar en debate. Dame un segundo que justo me están diciendo que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer un corte y a la vuelta. No hemos hablado nada. Vuelvo con Gabriel Alemparte y vuelvo con Magdalena Miller, por favor. A la vuelta vuelvo contigo, Gabriel, y contigo, Magdalena. Vamos a hacer la pausa. Tenemos que seguir. Esto tiene cierta arquitectura, como decía Juan Andrés Lagos. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en Latinoamérica en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con las medidas de sanitización en curso, ¿no? Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Y si quieres tener una mascarilla como esta, como las que lucen nuestros invitados y nuestro panel también, quiero contarte que en Eclin Chile puedes comprar tus productos de sanitización y cuidado personal con excelentes precios y variedad sin salir de tu casa. Ingresa a la www.eclinchile.cl, selecciona lo que requieras para combatir el virus, limpiar tus espacios y te puedes encontrar con mascarillas como estas. Justamente, claro, las mascarillas que te dejan ver el teléfono, por ejemplo, como Javier. Que en este momento está, digamos, mientras la cámara, de hacer algo. Mientras los focos no están en él sí está en él mismo, ¿no? Ese es más o menos el modelo. Yo estoy que me fumo un pucho ya. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando. Los servicios públicos, el tamaño del Estado, la institucionalidad que atiende a las personas en su día a día, en su cotidiano, es lo que nos convoca en el día de hoy. Hacemos la pausa y seguimos con más.
Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año, desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Tú lo ves por la tele, a través de las pantallas de Vive, y también lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Conversamos de servicios públicos en el día de hoy con nuestros invitados por el Distrito 10, Teresa Marinovich, y por el Distrito 8, el señor Juan Andrés Lagos. Nos acompañan en el día de hoy y quiero darle la palabra a quien en la última parte del bloque pasado miraba, digamos, con cierto cansancio la discusión que se daba entre los panelistas. Gabriel Alemparte. Gracias, Iván. Y bueno, después de esta edificante entrada, primer bloque, la verdad es que me encanta escuchar al Partido Comunista tratando de haber tenido 4 presidentes de centro derecha. ¿Ah? Elwin, Frey, Lago y Bachelet fueron presidentes de centro derecha. Señor, usted que lo escuchó en la casa, Piñera también sería de izquierda, de este lado. Y la derecha nos dice que somos de izquierda. Entonces, cuando nos tratan los dos extremos de izquierda y derecha, quiere decir que vamos por el justo punto medio entre el exceso y la virtud, como decía Aristóteles, así que no vamos mal. Yo quisiera hablar sobre los servicios públicos, porque la verdad es que esta discusión ya parecía al final, no sé, algo distinto a los servicios públicos. Me acordé de algunas sobremesas en mi casa cuando peleaban en los 80. Pero bueno, y sobre los servicios públicos yo creo que es importante distinguir 2 cosas. Yo comparto algunos análisis que se hicieron aquí sobre el funcionamiento. Si los pongo, creo que los dos estuvieron en algún punto de acuerdo respecto de que los servicios no funcionan del todo bien. Y hay que distinguir en materia de servicios públicos un tema, mire, yo estuve mirando números, un tema bien interesante entre la confianza en los servicios públicos y otra, la percepción que siente la gente cuando va a un servicio público. Y son distintas, fíjese, porque cuando la gente va a un servicio público, y lo dicen las propias encuestas, cuando la gente va al servicio público, aquí se hizo una encuesta por el CEP, por Libertad y Desarrollo, y por el Centro de Políticas Públicas de la Católica, ninguna cosa que no deja de ser seria, digamos. Se entrevistaron a 27.000 usuarios de 9 servicios públicos que tienen alto impacto: el COMPIN, FONASA, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Dirección del Trabajo. El 64% de las personas atendidas dijo que había tenido una buena atención, más o menos el mismo número por internet, y un 53% vía de call center. Dijo que los problemas que habían detectado era el 31% no había recibido buena información, el 26% no había recibido respuesta en un tiempo pendiente. Eso respecto de la percepción. O sea, si uno mira la percepción, el 68% de los usuarios dice que cuando se relaciona directamente con estos servicios tiene una buena percepción. Lo que es bien curioso, porque si uno lo contrasta con la confianza que se tiene, y aquí está el problema de crisis de confianza de la sociedad, que es mucho más amplio. El 85% de los chilenos dice que no puede confiar en nadie. En nadie. ¿Ah? Y cuando uno lo contrasta con los números de confianza, resulta que
son completamente distintos. Y esto no deja de ser algo menor, porque el 25% del PIB, el 25%, o sea, un cuarto del PIB de Chile, se produce a través de la función del Estado mediante el gasto público. Y el 20% total del presupuesto público de la nación se gasta en remuneraciones. Entonces, hay que mirar también otro elemento. Los funcionarios públicos, según la Universidad de Nottingham, la Universidad de Londres y la Universidad de Chile, más el Servicio Civil, hicieron una encuesta a los mismos funcionarios públicos, 21.000 funcionarios públicos. Y aquí sí hay un dato muy grave. El 36% de los funcionarios públicos entrevistados señaló haber entrado por contactos con parientes al funcionario, al servicio público. Todas estas encuestas que he mencionado no es solo el Estado central, sino también los municipios, para que lo tengamos claro. El 31% declaró haber entrado al servicio público con la ayuda de algún político. Y el 91% de los funcionarios se sienten bastante conformes con ser parte del sistema de alta dirección pública. Y el punto es el sistema de la alta dirección pública. En Chile tenemos 295.000 funcionarios públicos, tanto en el Estado central como en los municipios, gobiernos regionales, etcétera. Si le pones educación son como 380.000. Claro, deben llegar exactamente, deben llegar como los 300, sí, tienes razón, pero me falta... Como para meter la cuchara porque te estás vengando por lo que no hablaste. No, me estoy vengando, sí. Y los cargos de alta dirección pública, frente a esos 400 y algo que decía Magdalena bien, porque falta 300 y tanto, que decía Magdalena, 5.000 están adscritos a la alta dirección pública, solo 5.000. Entonces, claramente, aquí hay un tema de cómo se provee el servicio público, de la eficiencia. Yo, en esta bizantina discusión respecto a si el Estado tiene que ser más grande o más chico, de verdad yo la encuentro bizantina. Encuentro que a la gente eso le importa un huevo. Cuando yo llego al registro civil, a mí me importa que el registro civil funcione y funcione bien. ¿Y los modelos de Estado también te importan un huevo? Porque acá no he dicho que los modelos de Estado. Perdón, pero ¿dije eso? No, pero creo que eso es el tema relevante. Van unidos. Porque decir que la discusión antes era bizantina es como diciendo todos los que estamos conversando antes que estamos hablando de una casa de pescado. Cuando realmente... No, lo que está diciendo Gabriel... Cuando lo que importa... No, bueno, así lo tomé yo. Entonces, como que lo que hablamos antes no tiene nada que ver. Oye, yo ya dormía. Quería hacer una suerte de traducción simultánea. De inmediato te va la palabra. Muy bien, porque así lo entendí yo. Está diciendo que en definitiva, si tú tienes problemas de gestión o de algo que no está funcionando del todo bien, no se mejora porque lo agranden ni porque lo achiquen. Entonces, finalmente una discusión más profunda y salir un poco del... Gracias, Tere. Eso era. Quiero escuchar a Magdalena Miller y después voy contigo, Juan Andrés. Mira, estoy en parte de acuerdo con lo que dice Gabriel porque aterricemos el tema. No nos vayamos a esas discusiones bizantinas. Qué lindo adjetivo ocupó Gabriel. Gracias por el momento cultural. Cuando uno ve esas encuestas, la verdad en que el 68%, ¿cómo es el...? No, sí existen. Sí. Pero yo no sé si los chilenos tenemos una especie de esquizofrenia. Es curioso, o sea, yo no sé si alguien ha oído alguna vez, ay, oye, fui al registro civil, fíjate, lo pasé fantástico. Me fue estupendo. Sí. No, o sea, ahí habría tenido razón el subsecretario de redes asistenciales, me parece que fue el que salió de su puesto, porque dijo que la gente se iba más temprano al CESPAM para hacer vida social. Habría tenido razón en decir, si fuera así, si la gente de verdad percibiera... bueno, eso te lo dejo a ti. Nadie lo dice, nadie se atreve, es políticamente incorrecto, pero es verdad. Entonces, esa percepción... No, es cierto que también ocurre. Pero no sé dónde está. Esa percepción, la verdad es que me llama la atención, porque uno de las experiencias que tiene en general en los servicios públicos puede ser porque sea muy amplio este servicio público. O sea, va desde aduana al Consejo Nacional de Televisión, Fuerzas Armadas, educación, todo eso entra en servicios públicos. Entonces, como aterrizando, yo creo que la gente no tiene una buena experiencia. Me gustaría llevarlo al tema del no derecho a huelga de los servicios públicos, que en teoría no tienen derecho a huelga, pero la hacen. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. Quiero ver cómo aterrizar en qué nos influye yo sé que, Juan Andrés, tú dijiste que era en general un buen servicio, y yo creo que la experiencia como ciudadanos es que el Estado no atiende bien las necesidades nuestras. ¿Sabes lo que pasa? Que yo vuelvo a insistir, no sé si ustedes van a acoger, cosa de cada uno. Pero yo vuelvo a insistir que estamos frente a la tremenda oportunidad que nos dio el estallido social y la revuelta popular para poder discutir una nueva constitución. Ya, ¿qué le cambiaría a eso que tú hablas del Estado subsidiario? ¿Cómo cambiamos el Estado? Exacto, es que ese es el tema. ¿Pero cómo? Es que yo creo que el Partido Comunista no me puede dar mucho ejemplo de donde haya funcionado. Déjame terminar para poder tratar de responder. A ver.
lo que ocurre es que hay un carácter de nuestro Estado, que es el Estado subsidiario, que es algo que predomina en toda la institucionalidad, particularmente en la institucionalidad pública. Fíjate, por ejemplo, que en el gobierno de Lagos, aunque bueno... Eso no está en la Constitución, Espérate, a mí me gustaría saber a qué El me gobierno del refiere. presidente Lagos, que fue el gobierno que llevaba adelante la ley de divorcio. Se hizo una reforma a la ¿A qué te Constitución. refieres en concreto? Espérate, se hizo una reforma a la Constitución para facilitar que los grandes grupos privados pudieran tener mayor tasa de ganancia. ¿Dónde? ¿Dónde, por favor? No, pues si eso Pero, lo hizo a al ver, comienzo. en ¿En todo qué caso, si parte fuera de la verdad, Constitución hizo eso el presidente? Juan Andrés, ¿En qué aunque fuera artículo de la verdad, Constitución? ¿en qué influye eso Juan para el Andrés, servicio de los perdóname, servicios Magdalena, públicos? perdóname, No, pero esta sí que no se la voy a dejar pasar. Pero es que, ¿qué tiene que ver? Yo quiero tu respuesta, Juan Andrés. Perdóname, Juan Andrés, te estoy interpelando a que tú acabas de hacer una acusación gravísima. Acabas de decir... ¿Cómo que acusación? Acusación acabas de hacer. En el gobierno del presidente Lagos se reformó la Constitución para que haya una tasa de ganancia más alta. Sí, pues. ¿En qué artículo de la Constitución y en qué reforma constitucional se hizo eso? ¿A mí qué me interesa? Pero por favor, Juan Andrés, más seriedad, por Dios. Todo Lo que el resto tenemos nos que- interesa a saber lo que eso, porque no es una estamos afirmación menor. Pero bueno, pues. déjenme terminar. Pero que termine con Pero eso. ¿en qué Vamos a una artículo cosa, de la vamos a terminar esa Constitución? Argumentación y luego... Es que ¿sabes lo que me pasa, Iván? ¿Sabes lo que me pasa? No. Es que ¿sabes lo que me pasa? A mí hay algo que me molesta. A mí hay algo que me molesta cuando se produce un debate. Cuando se producen mentiras. Yo quiero que Juan Andrés Lagos me diga en qué artículo de la Constitución el presidente Ricardo Lagos estableció un artículo donde los privados tengan una mayor tasa de ganancia. Porque no existe, señor. Yo soy constitucionalista hace más de 20 años. Hace más de 20 años. No existe ningún artículo que diga ¿Sabe el eso. artículo? No, cuando facilitó las tasas de inversión y las tasas de reembolso de ganancias. Incluso ¿Dónde? tuvo una reunión previa. ¿Dónde? ¿En qué artículo de la Constitución, hombre? No me grites, por favor. No, te estoy preguntando. No me grites. Es que ya te he preguntado 4 veces lo mismo. Entonces ocurre que aquí hay un cambio constitucional que incluso, cito el Mercurio, se produce previo a una reunión que el presidente Lagos... ¿Qué cambio constitucional, electo, hombre? Se reúne con los líderes de los grandes grupos económicos que ya en ese momento existían en Chile. ¿Qué cambio constitucional? Francisco, Ninguno. no hay ningún cambio constitucional. Javier, ¿hay algún cambio constitucional en el gobierno de Lagos? ¿A qué se refiere, Gale? Ya, no es así, pero no sé qué tiene que ver además con lo que está No es hablando. verlo tú. Yo no soy candidato constituyente. Tú sí deberías conocer la Constitución. El punto es el siguiente. El punto es que nosotros necesitamos cambiar esta Constitución y cambiar el carácter del Estado. Ese es el punto principal. Uno de los aspectos que tiene que ver con ese cambio... ¿Con violencia, sin violencia? Es que tenemos que asociar los derechos sociales, varios, servicios públicos, la mayoría, con ese cambio constitucional. Ese cambio constitucional, por tanto, tiene que elevar el estatus de los derechos sociales y del servicio público y fortalecerlo. Esto no significa más burocracia, esto significa mucho más tecnología, modernización, participación, descentralización. Significa elevar el estatus, que a propósito de lo que tú mencionabas de las encuestas también lo tiene la OCDE. Si no El día que me aclares el artículo de la Constitución y la modificación de Ricardo Lagos, Tengo la impresión que se cortó un puente acá, pero no. Es que ¿sabes qué me pasa a mí? Yo, la verdad es que cuando empiezan con cosas que no son verdad. Yo soy constitucionalista, me he dedicado a este tema durante años. Juan Andrés, yo te tengo mucho respeto y te lo he tenido siempre, mucho. Pero a mí no me gusta que me vengan a mentir. No, yo no te Cuando usted le dice en las cámaras... No personalices porque yo no te estoy diciendo a ti una mentira y punto. A mí me interesa... Creo que no hay que tomárselo en lo personal porque el Partido Comunista tiene, y ya no es una cosa de Juan Andrés, sino que el Partido Comunista tiene... Espera un segundo. Gabriel, dame un segundo, por favor. El Partido Comunista tiene una política de inventar de tergiversación permanente y mentira, y esto no va contigo, Juan Andrés, porque tú eres una persona y yo te respeto, pero el Partido Comunista tiene esta política y uno ve permanentemente cómo promocionan leyes que son que no han funcionado en otros países porque electoralmente o popularmente pueden funcionar bien. Uno ve cómo han sido capaces de inventar una mentira tras otra respecto a la institución de Carabineros porque no quieren esto. Entonces, esto es una política de partido. Yo he venido a 54 programas. Por lo tanto, 54 programas estaba con más de 100 candidatos constituyentes, pero nunca me había pasado que un candidato constituyente invente una reforma constitucional que no existe. Bueno, puede que sea más creativo, pero en el fondo es un tema de que no existe. Puedo tomarme 5 minutos si no he dicho nada.
que aquello a lo que tú te refieres no sea una reforma constitucional y tú estés hablando de una reunión o de una facilidad que se le dio a empresarios en otro cuerpo legal que no es la Constitución. Es que quiero zanjar esto, porque si no va a poder avanzar. En la Constitución cambiaron los términos de referencia que implicaban las tasas de inversión y tasas de ganancia. ¡Falso! Amigo, véanlo ustedes, mira. ¿Cómo se llama ustedes? Es el Partido Comunista. Es verdad. Falta uno Espérense, es que esto no puede ser una banda, esto no puede ser perdón, esto no puede ser una banda que de alguna manera se centra en un solo invitado para atacarlo por todos lados. No puede ser eso. Si estamos hablando de la futura Constitución, inventan un artículo que no existe. Es por eso que estoy tratando de intermediar y saber a qué se refiere Juan Andrés de manera de zanjar el tema, porque es muy probable. La Constitución tiene ciertas normas que son las normas del orden público económico, ¿cierto? Esas normas están recogidas básicamente en el artículo 19, numerales 21 al 24. Los cuales ninguno se ha cambiado. ¿De ellos? Ninguno. ¿Ya? Y hay otras normas que son las del Banco Central. Son las únicas normas de carácter económica de la Constitución. Que tampoco se han cambiado. Pero tranquilo, dejando de lado las atribuciones exclusivas del presidente en ciertas materias como materia de impuestos, ¿ya? El Banco Central, amigo, que es uno de los entes económicos más importantes del país, desde 1980 a la fecha nunca ha sido modificado. De hecho, es el único capítulo, estimado, que nunca se ha tocado de la Constitución. Y la reforma que realizó el presidente Ricardo Lagos el año 2005, que son 54 modificaciones artículo por artículo, ninguna de ellas toca estos caracteres. Tampoco, amigo, la reforma de 1989, que paradójicamente también son 54 reformas. Listo, entonces quiero aclarar un punto, Juan Andrés, no está en la Constitución y bueno, uno se puede equivocar y no pasa nada. Quiero ir con Javier, dame un segundo, Juan Andrés, quiero ir contigo, Javier, porque quiero que bajemos de alguna manera y le demos el rango constitucional a la conversación que nos convoca. ¿Qué te parece a ti, desde tu perspectiva? Hiciste una intervención cuando partió el programa de hoy, en que enumeraste varias cosas que te parecían fundamentales, ¿no? ¿Qué crees tú que se podría consagrar constitucionalmente para el buen funcionamiento de los servicios públicos en nuestro país? O acerquémonos a eso. Partir diciendo que qué extraordinario que tenga que ser yo el que desescale la discusión. Lo encuentro paradójico. Para que veas tú, sorpresa. La vida te da sorpresas. La vida da sorpresas. Y que Gabriel haya sido el más incisivo. No, pero ¿por qué le pregunta eso pero a un él? gran programa y yo quiero que lo digan ustedes también, pero quiero salir por Javier. Él tiene que interpelar, o bueno, en realidad yo estoy reorganizando el programa. ¿Qué está pasando? Es increíble lo que está pasando, porque de alguna manera yo tengo Tere Marinos Iván. lo que está haciendo es reinterpretar y reestructurar la lógica del programa, entrando al interior de los bloques y diciendo cómo deben ser. Increíble. Yo tengo algo concreto que decir. Javier. O sea, ya hay algunas cuestiones generales que son importantes. Yo creo efectivamente, y aquí quiero decirlo con mucha humildad, que yo creo que hay que cambiar el Estado subsidiario, pero en términos súper específicos. Por ejemplo, la Constitución española, mira, es tan raro el programa que voy a citar yo la Constitución española. En el artículo 128, ustedes saben, la Constitución española también es una constitución que nace de un proceso transicional, señala que toda la riqueza del país, sin importar su titularidad, está subordinada al interés general. Y además de eso, la iniciativa pública en materia económica está reconocida para el Estado. Yo creo que ese tipo de cosas son cuestiones que tienen que estar en la Constitución a efectos de que nosotros podamos avanzar en algunas cuestiones de provisión de servicios públicos. Los servicios públicos son los funcionarios administrativos que atienden en los mesones, pero también son el diseño estatal. Entonces, bueno, ahí hay algunas cosas. Iniciativa en materia económica. Es importante entender la riqueza y la propiedad privada como cuestiones que están al servicio de las mayorías, que es algo que está presente, yo creo, en la Ley de Bases Generales y en el principio de servicialidad, pero que podría estar establecido con patas más concretas respecto como de la parte orgánica de la Constitución. Y además, y con esto cierro, algunas cuestiones acerca del enfoque de los servicios públicos que hablaba al comienzo. Porque yo creo que hay que cambiar el Estado neoliberal, pero también hay que cambiar la cultura institucional y administrativa. Y en ese sentido, por ejemplo, criterios de contratación por idoneidad. Es algo que hemos hablado en más de una oportunidad. Sí, claro. Un servicio civil que no tenga solamente un rol rector acerca de las contrataciones, sino que también pueda dar cuenta de captación de nuevas personas que quieran hacer una carrera en el servicio público. Y también, quiero agregar esto y con esto cierro, derechos y garantías que terminen con la precariedad laboral al interior de los servicios públicos para hacer atractiva la idea de poder participar de un Estado y no estar en el fondo... ¿Perdón? ¿Es broma? No es broma, es muy serio. ¿Los funcionarios públicos tú crees que están desprotegidos? Yo creo que hay una caricatura
acerca de que hay grandes cargos en el sistema público y están muy protegidos, pero existen muchísimas personas. Y no hay visto existen muchísimas personas, el monto de los sueldos, el nivel de ingreso de los funcionarios públicos, la forma en que ingresan muchos de ellos, como dice Gabriel, están dentro del sistema público con toda su garantía, contratados de forma más. O sea, eso es el mejor lugar para trabajar en Chile, en Estado. Es el único lugar donde tú te pones nota a ti mismo y el bono que te llega depende de la nota que te pusiste tú. Eso no pasa en ningún lugar. Y está bien que no pase. Vamos a hacer la pausa. No vamos a hacer la pausa. No vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer unas menciones muy breves. Te voy a hacer unas menciones, saludar a algunos auspiciadores y vamos a seguir con el debate, por supuesto. Acá en Sin Filtro, Servicios Públicos es el tema. Nos activamos con el 2x1. Ya veníamos activados. Nos activamos con el 2x1 de WOM. Porta 2 planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis por un año. Nadie te da más. WOM es parte de la conversación del Chile que viene acá en Sin Filtros. Para estas elecciones del 15 y 16 de mayo no solo se eligen convencionales constituyentes como nuestros invitados de hoy, también compiten alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña y en la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica de cada uno y una de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingresas a www.ciudadanoempoderado.cl. Están todos tomando agua, ¿no? Pero claro. Uy, las tinajas, ¿sí? ¿Tienes agua las tinajas? Alcalina. Yo no llego. Ahí tienes tu agua. Iván. No sé. Tienes que pasar. ¿Me alcanza al agua? Ahí está, agua, las tinajas. Entonces es el agua que nos hidrata acá. A ver. Solo quiero cerrar la idea. Es efectivo en términos generales. Cuidado con el cierre. A ver. Solo quiero cerrar la idea, es muy sencillo. Sí. Es efectivo. Existen cargos públicos que tienen muy buenas condiciones laborales, sobre todo los que están con contratos, con muy buenas contrataciones en las plantas, qué sé yo. Pero también es cierto que existen muchas contrataciones a honorarios que están hechas para cargos permanentes, y es cierto también que existen servicios públicos que no son elegantes oficinas en el centro de la capital, sino que son oficinas desperdigadas a través del país, en las cuales también existe no solamente contratación directa masiva, que es algo con lo que hay que terminar, sino también con un sistema de honorarios permanentes que no está bien. En efecto, el Estado el único es el peor empleador de Chile, es el que pone, en algunos sentidos, es el que pone todas las normas para que para los privados y el que incumple varias de ellas. Una de ellas es efectivamente el pago de... Tere, estáis reconociendo exactamente lo que tú dijiste que era broma. Sí. Es cierto que las plantas son inamovibles en el Estado, pero muy mal empleador el Estado. Es muy mal empleador el Estado en algún sentido, y en el otro sentido es excelente. Tú tienes, como funcionario público, tienes un estatus, efectivamente cuando estás contratado, tienes un estatus que llegaste a un limbo en el cual no te puede pasar absolutamente nada. Cuando eres planta. Voy con Francisco Rego, luego voy contigo. Si no, es como un informal en el Parecemos fondo. vamos a tener tercer bloque porque estamos muy ágiles en la discusión y nos saltamos la tanda y nos vamos directo al tercer bloque. Y el tercer bloque es para hacer preguntas, ¿cierto? Sí. Para interpelar a los candidatos. Siéntete en el tercer bloque. Siéntate en el tercer bloque. Yo quiero responder una cosa que dijo Juan Andrés. Quiero señalar dos cositas. En un segundo. Ya. Disculpa, Tere, pero tengo que aprovechar la instancia de politizar un poco el tema. Si a mí me gusta ya en los temas lo político y me parece muy atractivo tener un candidato al Partido Comunista sentado en este estudio porque nos tiene que dar ciertas respuestas de interrogantes que al menos yo me hago desde mi sector, que es la derecha y la sociedad civil. Me parece que hay un oximorón entre comunismo y democracia. Entonces, cuando hablamos de que todo el proceso constituyente se consiguió gracias a la revuelta social, ¿cierto? Este estallido de violencia, de delincuencia, y ustedes como Partido Comunista institucionalmente están llamando a rodear la convención, lo que implica cierto hálito de violencia, ustedes están reconociendo básicamente en la práctica que quieren que los constituyentes estén siendo apretados por el pueblo, ¿cierto? Eso es violencia aquí en la Quebrada de la Ají. Ustedes manifiestan eso públicamente, siguen sosteniendo eso respecto al funcionamiento de la convención, siguen validando la violencia, por ejemplo, de otras dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo en Venezuela, o siguen negando la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasa con el Partido Comunista y la violencia? Que hoy en día uno lo ve de afuera y lo ve de la mano. La historia del Partido Comunista, a diferencia de tu sector en Chile, no está amarrada a golpes de Estado. Perdón. Sí, no te rías porque es real. El golpe de Estado lo hace la derecha, con la secuela de desapariciones y represiones que se producen. Bueno, es la mentira del Partido Comunista, Espérate, Juan Andrés, es una mentira sistemática. Sí, parece un poquito manada. No, ninguna manada. Entonces, por favor, Juan Andrés.
si vamos a respetarnos, yo no le he faltado respeto a nadie. Es una en ese pregunta sentido. nomás, violencia y comunismo. No, por eso te digo, la derecha en Chile históricamente está afincada en movimientos militares y dictaduras. El golpe del 73 es lo más brutal. Es lo más brutal, lo más terrible que ha ocurrido en la historia de Chile. El Partido Comunista. ¿La derecha? Espérate, el Partido Comunista no. No, pero eso es para toda la derecha. La derecha en general está No, ligada estoy a la hablando violencia. de la derecha que impulsó, respaldó y fue parte del golpe. Yo soy de derecha y tengo 34 años. Bueno, tú tienes 34, pero hay una historia, o tú no crees en la historia. Hay una historia Y que usted tiene empieza el una año ¿Tú crees en la 70. historia? Hay una Sí. historia que empieza el año 70. Reconoce que el Partido Comunista no ha estado desde su origen vinculado a ningún movimiento de esa naturaleza en Pero Chile. Andrés, No ha por estado. Dios. El Partido Bueno, Comunista espérate, históricamente pero a nivel bueno, pero mundial déjenme está- terminar. Yo creo que Sí, tú la historia de la humanidad. tú puedes. Yo tengo una Les voy a pregunta contar que hay que parar. ¿Saben Perdón. por qué? Porque terminó el programa. ¡No! Terminó el programa, sí. Terminó el programa. Se los prometo que terminó el programa. Pero una pregunta. Y no nos queda más tiempo. Me están diciendo, mira, están apareciendo los créditos. Ahí están en la pantalla. Les quiero dar las gracias a ambos por haber venido. Tere, Juan Andrés. No, de verdad. Tere, Juan Andrés, muchas gracias por haber estado el Gracias día por la invitación. de hoy acá. Y le quiero dar las gracias al panel también por su participación en el día de hoy. Juan Andrés está buscando el dato sobre el cambio constitucional y ahí ya lo vamos a tener que ver fuera de pantalla. Nos despedimos, que estén muy bien, muchas gracias. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a través de las pantallas de Vive y en nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Seguimos conversando sobre el Chile que viene. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año, desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña.